En este tutorial se explica un ejercicio para hallar la constante de equilibrio de una reacción química. El ejercicio que se plantea a continuación dice: en un recipiente de 5 litros se introdujeron cloruro de hidrógeno y oxígeno en estado gaseoso a una temperatura de 400 grados centígrados para obtener cloro gaseoso de acuerdo a esta ecuación. En el momento del equilibrio químico, la cantidad de cada sustancia es la que aparece en este listado. La pregunta es calcular la constante de equilibrio de esta reacción química. Inicialmente colocamos los datos. Aquí aparece el recipiente con el volumen respectivo y las cantidades en moles de las diferentes sustancias cuando se inicia el equilibrio químico de esta reacción. Para iniciar el procedimiento, primero se debe analizar la ecuación química de esta reacción. Con ella podemos recordar el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico consiste en que unos reactivos, cuando se hallan en fase gaseosa o acuosa, reaccionan para originar los productos, y estos a su vez se combinan para volver a generar los reactivos. Estas flechas indican el equilibrio químico. Cuando esto sucede, la velocidad con que los reactivos originan los productos y la velocidad con que los productos generan los reactivos es exactamente igual. Además, cuando se inicia el equilibrio químico, las cantidades o concentraciones de las sustancias permanecen constantes. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto de equilibrio químico y sus características. Los invitamos a que lo visiten y se suscriban a este canal. Para averiguar la constante de equilibrio, primero debe de estar balanceada o equilibrada la ecuación. Se colocaron estos índices estequiométricos o coeficientes para balancear la ecuación, quedando que 4 moles de cloruro de hidrógeno en fase gaseosa reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de agua más 2 moles de cloro. Enfatizamos en que la ecuación ha quedado balanceada: 4 átomos de hidrógeno en reactivos y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en productos. 4 átomos de cloro en reactivos y 2 por 2, 4 átomos de cloro en productos. 2 átomos de oxígeno en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en productos. Para hallar la constante de equilibrio, llamada también constante de concentración o ley de acción de masas, las sustancias deben de estar expresadas en concentración molar, o sea, los moles de sustancia por cada litro de solución. Pero aquí los moles de estas sustancias están en un volumen de 5 litros. Por tal razón se debe de hallar la molaridad de cada una. Esta segunda parte del procedimiento dice que la molaridad o concentración molar de una sustancia es igual a la división entre los moles de soluto sobre los litros de disolución. Hacemos el respectivo reemplazo de las 4 sustancias en la fórmula de la molaridad. Al realizar las operaciones se obtiene la molaridad o concentración molar de las 4 sustancias. Esto quiere decir que es la cantidad de moles de cada una de ellas por cada litro de solución. La tercera parte del procedimiento es el de averiguar la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es el resultado de multiplicar las concentraciones molares de los productos y dividirla por la multiplicación de la concentración molar de los reactivos, y a cada una se le coloca como exponente el coeficiente o índice estequiométrico de la ecuación balanceada.
Para este caso, la constante de equilibrio sería igual a la concentración molar del agua y se le coloca como exponente el coeficiente 2, multiplicada por la concentración molar del cloro con el exponente 2 y dividido por la concentración molar del cloruro de hidrógeno y se coloca como exponente el 4, multiplicada por la concentración molar del oxígeno y se coloca como exponente 1, ya que aquí este tiene como coeficiente dicho valor. Enseguida se reemplazan los valores respectivos de ellos. Aquí tenemos los valores de las concentraciones de los productos y en el denominador los valores de las concentraciones molares de los reactivos. Aquí aparece el resultado de elevar al cuadrado las concentraciones de los productos y este es el resultado de elevar este valor al exponente 4. Aquí aparece el resultado de multiplicar estas concentraciones en el numerador y el de multiplicar los valores del denominador. Y se finaliza con esta división dando como resultado una constante de equilibrio igual a 5.1 por 10 a la menos 2. En conclusión, estas 4 sustancias que ocupan un volumen de 5 litros a una temperatura de 400 grados centígrados y cuyas concentraciones molares durante el equilibrio químico es esta, originan una constante de equilibrio o constante de concentración o la ley de acción de masas de 5.1 por 10 a la menos 2. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo.